Hace más de 2400 años, en la antigua ciudad de Abdera, se alzaban edificios modestos entre la brisa del Egeo, mientras el bullicio del mercado llenaba las mañanas y la superstición era la ley diaria. Allí, en ese escenario de calles de tierra y ánforas acomodadas al sol, vivió Demócrito, cuya curiosa sonrisa era conocida tanto como su incansable mente. En los días de su niñez, Demócrito soñaba despierto, observando las olas romper en la costa de Tracia, preguntándose por qué el mundo era tal como es, y no de otra manera. Su curiosidad era profunda, inagotable, y ningún ruido de la ciudad o temor al misterio lograba apaciguarla. Creció entre leyendas y profecías, oyendo historias de dioses influyendo en la fortuna de su pueblo. Sin embargo, desde joven se sentía fuera de ese ciclo, pues sonreía cuando otros temían lo desconocido, confiando más en su capacidad de razonar que en la voz de los oráculos. Cuando llegó a la juventud, Demócrito buscó maestros sabios. Se encontró con Leucipo, quien en medio de debates sobre el agua, el aire y el fuego como principios universales, le habló de los átomos y del vacío. Este encuentro fue decisivo para moldear su pensamiento. Mientras otros temían el castigo de los dioses, Demócrito permanecía sereno durante las tormentas, pues comprendía que en el fondo de la realidad no había voluntades divinas, sino leyes naturales inmutables. Su sonrisa era frecuente, y muchos la atribuían a una extraña dicha interior. Comenzó a recorrer caminos polvorientos, viajando a otras ciudades griegas, observando a artesanos, campesinos, navegantes, siempre buscando patrones en lo pequeño, intentando descifrar el mecanismo oculto tras los fenómenos cotidianos. Entre las plazas, discutía ideas con mercaderes y filósofos, resistiendo la presión social de centrar sus aspiraciones en la riqueza y el poder, convencido de que la verdadera tranquilidad no estaba en la acumulación de bienes, sino en el conocimiento de lo invisible. Sus días empezaban antes del alba, observando la luz dorada sobre las gavillas y las piedras, preguntándose qué componía su solidez, que mantenía unido el universo que otros veían como estable o caótico según su antojo. Frente a la confusión de la multitud, Demócrito no buscó refugio en dioses, sino en el análisis de la naturaleza misma. Inició la tarea de desmenuzar el mundo, siguiendo el legado de Leucipo, decidido a descubrir principios menos arbitrarios que la voluntad de los dioses. La tradición de los filósofos presocráticos le precedía. Conocía la escuela de Mileto, sabía del agua de Tales, el aire de Anaxímenes y el cambio perpetuo de Heráclito. Sin embargo, ninguna de estas respuestas lograba satisfacer la profundidad de su inquietud. Se enfrentó intelectualmente a Parménides, quien negaba el cambio, desafiando la idea de que lo que existe pueda ser múltiple, variable. Demócrito, lejos de esas conclusiones, vislumbró la posibilidad de unir las teorías enfrentadas mediante la atomística. Junto a su maestro, desarrolló el principio de lo indivisible, los átomos, siempre eternos, incontables, combinándose en el vacío para producir el universo visible. Imaginó que estos eran tan numerosos, tan variados en forma y tamaño, que cualquier cosa existente podría formarse o disolverse según su disposición. Para Demócrito, los átomos no desaparecían ni emergían de la nada, simplemente mudaban de posición y se reagrupaban, explicando así tanto la permanencia como el cambio sin recurrir a lo milagroso. Mientras otros filosofaban sobre dioses que mueven la realidad, Demócrito caminaba entre los campos considerando la danza de átomos invisibles, y su comprensión le otorgaba una serenidad que muchos interpretaron como mera ligereza. El vacío, para él, era fundamental. Sin ese fondo infinito, los átomos no podrían moverse ni combinarse. Así, Demócrito explicaba tanto la diversidad como el devenir y la disolución de todo aquello que los sentidos alcanzan a percibir. En Abdera, mientras la gente se angustiaba por los bienes perdidos al azar o por calamidades, Demócrito, con su sonrisa inmutable, enseñaba que nada permanece, que toda posesión y toda fortuna no son más que arreglos temporales de partículas en perpetuo movimiento. Predicaba que el sufrimiento nacía del apego a lo transitorio, y que la sabiduría consistía en desprenderse, en saberse parte de un proceso más amplio y eterno.
Su ética invitaba a ordenar el remolino del alma, en lugar de intentar forzar el orden del todo. Con el tiempo, Demócrito desarrolló la doctrina del determinismo. Todo cuanto ocurre, desde la caída de las hojas hasta la fortuna de los reinos, es producto de causas y leyes. Demócrito, ya entrado en los años y reconocido por su peculiar sonrisa, emprendió la última etapa de su viaje por las ciudades jónicas. Su andar pausado reflejaba la serenidad que tanto predicaba. En la plaza de Abdera, los jóvenes del Ágora se reunieron a su alrededor. Él les habló del universo compuesto por diminutos átomos, fuerzas invisibles que modelaban todo cuanto existe, incluida el alma humana. Bajo el tenue sol vespertino, Demócrito compartió que la felicidad no se encuentra en los excesos del banquete o el lujo, sino en la eutimia, ese tesoro invisible del buen temperamento. Durante una cena frugal con los discípulos, se abstuvo de los manjares ostentosos y elogió la mesura, asegurando que el mayor placer era la armonía interna y no la abundancia pasajera. En la intimidad de su estudio, rodeado de papiros y cálamos, meditó y anotó máximas sobre la importancia de la autodisciplina, pues solo el hombre que vence sus placeres logra imperar sobre sí mismo. Recordó con nostalgia su juventud, cuando la búsqueda de la sabiduría lo llevó lejos de Abdera. Siempre buscó la verdad, sin rendirse ante la comodidad del conformismo. En una discusión filosófica, Demócrito insistió, una vida moderada trae la serenidad que ningún banquete puede igualar. Sus discípulos aprendieron a disfrutar sin esclavizarse ni aplacar solo sus sentidos. En la biblioteca de la ciudad, enseñó que el verdadero juicio moral proviene del interior y no de la opinión colectiva. Así, la honestidad radical ordenaba los átomos del alma y aseguraba la paz interna. Ante la tumba de su padre, meditó sobre la fugacidad de la existencia. Para él, la vida era un paso breve en la eternidad del universo, todo lo que vive está destinado a marcharse. En el puerto, observó el tránsito de los viajeros y comparó la existencia humana con el ingresar y salir de un teatro, breve estadía y espectáculo efímero. Se sentó junto a los obreros y les habló de la riqueza, advirtiendo que la búsqueda desmedida lleva al desorden interno y al castigo propio de la insatisfacción perpetua. En su jardín, contempló el crecimiento de los árboles y el ciclo de las estaciones, reconociendo el mismo orden cósmico en la naturaleza y el alma humana, todo sigue leyes invisibles. Demócrito se encontró con un comerciante afligido por la pérdida. Con paciencia, le enseñó el desapego. Cada cosa es un agregado transitorio de átomos, y no vale la pena sufrir por lo que está destinado a cambiar. En su casa, recibió a una madre angustiada por la enfermedad de su hijo. Prefirió consolarla con la aceptación de la transitoriedad y con palabras de mesura, antes que prometerle certezas imposibles. Conversó con los legisladores en el Senado local. Les recomendó que las leyes fueran guiadas por la justicia interna, no por la ambición ni el temor a la crítica pública. Al retirarse en la colina de Abdera, observó el atardecer y reflexionó, igual que los átomos se unen y dispersan, también las emociones humanas deben encontrar equilibrio para alcanzar la eutimia. Durante una noche de tormenta, se sentó junto a sus discípulos y relató anécdotas sobre cómo la aceptación del cambio universal permite liberarse del miedo y la ansiedad que aquejan a los hombres. En el taller del alfarero, Demócrito explicó que el artesano no puede forzar la arcilla a un equilibrio que no es propio. Así sucede con el alma, que debe ser ordenada con paciencia y comprensión. Junto al mercado, advirtió la importancia de ordenar los hábitos cotidianos, sin caer en la tentación de resolver lo externo y olvidar el propio microcosmos interior. Al estudiar los cielos nocturnos, Demócrito vio en el orden de las estrellas una enseñanza: la armonía cósmica es el modelo para la paz invencible de la mente humana. Con los niños del vecindario, jugó y les explicó que la alegría y la serenidad van de la mano. Es la organización de los pequeños eventos cotidianos lo que edifica el alma firme. En la celebración de las Panateneas, su risa singular inspiró a los asistentes. Nadie veía en él trivialidad, sino la comprensión profunda de que la vida, en su flujo y reflujo, es aprendizaje constante.
Demócrito instruyó a los nuevos filósofos a buscar la felicidad dentro de sí mismos y no en los oráculos ni en los augurios, ser arquitectos de su propia tranquilidad. En la asamblea de ancianos, comparó la sabiduría adquirida con el pulir de un objeto precioso, solo el tiempo y el esfuerzo ordenan los átomos del alma. Cuando el pueblo temía a los dioses y los destinos inciertos, Demócrito enseñó que el poder reside en el juicio propio, no en fuerzas externas e incomprensibles. Visitó los viñedos y relató que así como la vendimia necesita paciencia y espera, también la paz del alma requiere tiempo y cuidado consciente. En la última etapa de su vida, trajo esperanza con su sonrisa, mostró que en la simplicidad radical de la materia y el pensamiento reside la paz más genuina. En el funeral de un amigo, consoló a los dolientes reconociendo el dolor, pero animándolos a ver en la transitoriedad una oportunidad para amar la vida sin miedo al final. El invierno llegó a Abdera, y Demócrito, abrigado por su familia y discípulos, aceptó con serenidad los límites de su cuerpo, siempre fiel a su enseñanza de la eutimia. En sus años postreros, dictó máximas y reflexiones, alentando a las generaciones futuras a ordenar sus propias almas como el más importante deber filosófico. Al final de su vida, dejó su legado por escrito, asegurando que cualquiera que busque la paz debe empezar por sí mismo y encontrar alegría en la comprensión y la organización interna.